Bienvenidas y bienvenidos, qué gusto que nos acompañe. Hoy queremos dialogar sobre un tema muy relevante que tiene que ver con la perspectiva de género interseccional, principalmente en el sistema penal. Y para hablar de este tema tan relevante nos acompañan dos invitadas a quien me da mucho gusto que nos estén aquí porque además son especialistas en el tema, han acompañado algunos asuntos y bueno, conocen muy bien la materia. Nos acompaña Gabriela Gusis de la Universidad de Buenos Aires. Gabriela, qué gusto que nos acompañes. Muchísimas gracias, el gusto es mío. Gracias. Y nos acompaña también Michelle Gutiérrez Padilla. Ella es secretaria auxiliar de la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena aquí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Michelle, comenzaría contigo para que nuestro público televidente pudiera entender de qué estamos hablando cuando referimos perspectiva de género interseccional. Bueno, primero muchas gracias por traernos a conversar acá. La perspectiva de género, primero, es esta, ya lo decía Gaby, es este prisma, estos lentes que nos permiten observar ciertas vulnerabilidades que se provocan con motivo de la reproducción de estereotipos patriarcales y de la lógica patriarcal en la que nos movemos en la sociedad, ¿no? Particularmente en las prisiones, que es lo que nos atañe, el género se reproduce normalmente porque busca sujetos ahí en donde se potencialicen las relaciones desiguales de poder que no necesariamente corresponden a veces a mujeres y a hombres, también puede tratarse de cuerpos feminizados, de disidencias. Esta perspectiva de género nos permite observar las situaciones de desigualdad y de discriminación a las que se enfrentan particularmente las mujeres, los cuerpos feminizados y las personas de la diversidad sexual, ¿no? Observar las vulnerabilidades en las que se colocan estas personas en el contexto del sistema penal es muy relevante, pero quizá también es muy importante destacar cómo esto se configura al interior de las prisiones, ¿no? Porque las prisiones son espacios que están pensadas para hombres, ¿no? Y están pensadas en una lógica pues, androcéntrica y patriarcal que invisibilizan en muchas ocasiones las necesidades de las mujeres y los cuerpos feminizados al interior de las prisiones, ¿no? Entonces, en este sentido, la perspectiva de género nos permite visibilizar primero las necesidades de mujeres y de cuerpos feminizados, así como de personas de la diversidad sexual privadas de su libertad, pero particularmente la perspectiva de género interseccional nos permite analizar además las otras capas de vulnerabilidades que tienen las mujeres, cuerpos feminizados y personas de la diversidad sexual que quizá, o que en muchas ocasiones las colocan en un nuevo nivel de opresión, digamos, ¿no? No es muchas veces la perspectiva de género, solo la perspectiva de género, hablando exclusivamente de esta perspectiva, no alcanza a visibilizar ciertas situaciones de discriminación agravada que colocan las mujeres en las prisiones, ¿no? Y esta en muchas ocasiones se deriva de factores o identidades que vienen previos al ingreso a prisión, ¿no? Y que en las prisiones, con este contexto androcéntrico de castigo, además con esta lógica represiva y demás, pues se ven mucho más acentuadas. Claro. Antes de profundizar más en las desigualdades que podemos ver en el sistema penitenciario en las cárceles, me gustaría, por favor, Gaby, que nos pudieras ayudar a desmenuzar un poco más este concepto de interseccionalidad. ¿De dónde viene y por qué es tan importante que esté utilizado en esta metodología de la perspectiva de género? Bueno, originariamente es un concepto, la interseccionalidad, que fue desarrollado por Kimberly Crenshaw, que es una autora feminista que justamente lo que viene a mostrarnos es precisamente que solo el prisma de género no alcanza para entender esas capas de violencia. También se pueden entender las opresiones como capas de violencia. Y lo que nos viene a señalar, tanto como podríamos decir Angela Davis y otras autoras que vienen de los movimientos de la negritud, ¿no? El antirracismo fundamentalmente, lo que nos van a mostrar es que
todos los cuerpos femeninos o identidades feminizadas no sufren las mismas violencias, sean blancas o sean negras, sean de las comunidades originarias, sean indígenas, sean ancianas, ¿no? Entonces lo que viene a mostrar con este concepto, con esta categoría de interseccionalidad, es que hay múltiples capas de violencias que se ven en los cuerpos como opresiones diversas y que no todas se sufren del mismo modo. En definitiva, esta interseccionalidad lo que muestra también en el campo penal y el sistema penal, el sistema punitivo, lo que nos viene a mostrar es que los dolores que sufren las mujeres e identidades feminizadas no son solo dolores por ser mujeres o identidades feminizadas, sino que son dolores por ser mujeres, pobres, analfabetas en muchos casos, con situaciones que tienen que ver con sus orígenes de comunidades originarias o incluso racializadas en la discriminación, lo que hace que esas múltiples vulnerabilidades se presenten en un único cuerpo como múltiples dolores, ¿no? Claro. Y eso es lo importante de tener esa perspectiva de género, pero con esa intersección, con esta categoría que desarrolla también Kimberly Crenshaw, ¿no? Es fundamentalmente eso, y hay todo un muy profundo estudio, sobre todo, vuelvo a decir, del antirracismo y de las mujeres, los feminismos negros, que vienen a demandar incluso a los feminismos blancos esa mirada interseccionada que hace que muchas veces esas relaciones de poder se reproduzcan también dentro de las propias mujeres. Entonces es una advertencia que no solamente nos obliga a ver un prisma de género, sino también ver que nosotras mismas no estemos reproduciendo situaciones de violencia dentro de esas mismas situaciones en función de esa interseccionalidad. A mí me parece que es muy interesante porque nos pone en jaque y nos vuelve a hacer pensar a todas cómo analizar la perspectiva de género y sobre todo en situaciones como la que nos tocó analizar particularmente hoy, que tiene que ver con la prisionización o la situación de las mujeres y entidades feminizadas prisionizadas. Eso se ve palpablemente por el carácter androcéntrico de la prisión y del derecho, también podríamos decir, pero fundamentalmente porque ese sistema de opresión se estructura en el marco de una violencia institucional, que es la de la prisión. Entonces, esto todavía lleva a una necesidad extra de análisis interseccionado. No alcanza, aunque son muchas las gravedades que se muestran solo con el prisma de género, no alcanza ese prisma de género, solamente muestran violencias vinculadas, por ejemplo, al ámbito de la salud, ¿no? De cómo no son atendidas las situaciones, violencias obstétricas incluso, pero si no lo vemos desde el prisma interseccionado, también nos vamos a estar viendo cuáles son las dificultades, por ejemplo, de las mujeres que vienen de comunidades originarias, de las mujeres racializadas que sufren otros dolores también en la prisión por motivo de la discriminación estructural, de incluso mujeres adultas mayores, ¿no? Entonces, esa interseccionalidad nos permite un análisis múltiple de los enfoques diferenciados de género, también interseccionados con los otros enfoques que necesitan una atención particular frente a esas violencias. Qué importante lo que mencionas, Gaby, en términos de que pone en jaque incluso a la perspectiva de género, porque nos obliga a repensar y pues tener claro que no es suficiente. Y ahí te preguntaría, Michelle, si la Suprema Corte Mexicana lo ha visto así. Ve este enfoque de interseccionalidad, de la perspectiva de género interseccional, como esta necesidad de visibilizar pues las diferentes capas de desigualdad. Sí, sin duda. Definitivamente la Suprema Corte se ha encargado desde el año 2013 más o menos a desarrollar una sólida línea jurisprudencial en materia de perspectiva de género primero, ¿no? A lo largo de diversos asuntos que involucran pues conflictos distintos, se ha encargado de desarrollar una jurisprudencia y particularmente una metodología de análisis en sede jurisdiccional de la perspectiva de género, ¿no? Este enfoque, sin duda, la perspectiva de género ha sido muy desarrollado en el contexto de un conflicto jurisdiccional y es en ese mismo contexto como ha sido desarrollado por la Suprema Corte.
Particularmente sobre el análisis interseccional, la Corte ha reconocido que la perspectiva de género no es suficiente, como hemos mencionado, ¿no? Y que además esta perspectiva obliga a las personas juzgadoras a visibilizar todas las aristas de las capas de opresión que mencionaba Gaby, ¿no? Al interior de los conflictos en sede jurisdiccional, ¿no? Y es ahí donde dice la Suprema Corte, también tienes que aplicar tú como persona juzgadora, como órgano colegiado, una perspectiva de género interseccional. Antes, si quieren, de pasar a algún ejemplo que pudiéramos plantear, si quieren, les pediría que pudiéramos ya irnos metiendo al tema del sistema carcelario. Retomo algo que las dos plantearon y que me parece que pone en el centro el tema, tiene que ver con que las prisiones están pensadas para los hombres, y desde ahí ya nos deja ver la necesidad de que sea un enfoque pues de género, pero sin dejar fuera lo interseccional. ¿Coincidirías? Sí, sí, por supuesto. Si fuéramos a la genealogía, podríamos decir, al origen de la construcción de ese modelo penitenciario, tengamos en cuenta también desde la crítica feminista que a las mujeres nos han controlado socialmente, pero de manera informal, ¿no? A través del patriarcado, básicamente. Entonces, la cárcel se pensó para hombres, para el control social punitivo de hombres. Y la estructura penitenciaria se proyectó a partir de eso como una estructura pensada para hombres. Por lo tanto, la arquitectura de las prisiones, la estructura de las prisiones, incluso hasta lo que tenga que ver con garantización de derechos, digo, hasta si uno pensara en lo que se denomina visitas higiénicas, siempre estaban pensadas como lugares de hombres a los que las mujeres iban a ir. ¿No? Digo, eso que es algo que es bastante novedoso, si se quiere, en términos de reconocimiento y demás. Novedoso no porque sea nuevo, sino porque, digamos, en esa estructura también androcéntrica penitenciaria pensada solo para hombres, tampoco se pensaba que puedan tener derechos sexuales y demás, ¿no? Por supuesto que no estaba pensado en ese sentido, sino en una estructura que reproducía un modelo de disciplinamiento, ¿no? Desde Bentham en adelante la idea es un disciplinamiento social formal que permitía, por ejemplo, desde la cárcel fábrica, si quisiéramos, una reconducción hacia el trabajo en la fábrica, y también desde ese sentido estaba pensada la cárcel para el hombre. Desde que te levantás hasta que te dormís, todas tus actividades están guiadas por el orden penitenciario. Sos un adulto que no toma decisiones sobre lo que vas a hacer durante el día, básicamente esa es la estructura en la que se definió el disciplinamiento del panóptico de Bentham, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, el pensamiento de que siempre era para hombres, pensemos cómo ingresan las mujeres a una prisión que arquitectónicamente, genealógicamente y estructuralmente fue pensada para hombres. Definitivamente, y muy importante, muy reveladora esta radiografía que nos presentas, Gaby, respecto a porque es tan importante la interseccionalidad en las cárceles y demás. No es algo que también en México, nosotros lo sabemos, está presente. Muchas de esas condiciones son también repetidas. Me gustaría que nos pudieras compartir, Gaby, qué elementos tendrían que tomar en cuenta las personas juzgadoras cuando tienen frente a ellas un asunto y que sepan que tienen que aplicar la perspectiva de género interseccional. Bueno, me parece que lo primero tendría que ser, quizá es una cosa muy básica, pero yo abogo mucho por eso, desarrollar una sensibilidad para los dolores y las vivencias de las personas, ¿no? Particularmente cuando hablamos de mujeres privadas de su libertad, cuerpos feminizados, personas de la diversidad sexual. Me parece que desarrollar esta sensibilidad que se realiza a través de una metodología con la perspectiva de género. ¿Qué elementos tendrían que considerar? Primero, por supuesto, que esta violencia que se genera por razones de género constituye un tratamiento punitivo extraordinario, o además del tratamiento punitivo que se lleva en las prisiones, ¿no? Y que además este tratamiento punitivo o esta pena ilícita que se conforma por razones de género
no forma parte de la pena que originalmente fue impuesta. Me refiero a la pena privativa de libertad, ¿no? Entendiendo la pena, lo hemos conversado, como los dolores en general que puede vivir una persona, ¿no? Específicamente hablando de la pena privativa de libertad, cuando hablamos de violencias que son ajenas a la pena privativa de libertad, a las dolencias que específicamente surgen de la privación de la libertad misma, la restricción de la libertad, la restricción de los movimientos dentro de las prisiones, la sujeción, precisamente como mencionaba Gaby, a unas actividades totalizadoras dentro de la misma prisión, todo aquello que es ajeno tendría que considerarse una pena ilícita. Y por tanto, al ser considerada una pena ilícita, me parece que las personas juzgadoras especializadas en ejecución penal podrían buscar alternativas como mecanismos de compensación para tratar de moderar o morigerar ese tratamiento punitivo ilícito que se genera por razones de género, ¿no? Qué relevante lo que nos planteas, Michelle, porque dejas muy claro la necesidad de que el Estado, una vez que ya se dictó una sentencia, no revictimice, no violente con una pena innecesaria. Es decir, que cuide que estas sentencias pues no sean doblemente violatorias, que no violen los derechos de las personas privadas de la libertad. Sí, en el planteo de la pena ilícita fundamentalmente tiene que ver con esto, ¿no? Es que hay una pena legal que es una imposición, sea en cualquiera de los órdenes, ¿no?, de la pena privativa de libertad, sea una prisión preventiva, una prisión oficiosa, una sentencia firme, que es legal. Hay una pena legal que es la que está mandada por el 18 constitucional y las convenciones internacionales, y que todo lo que está prohibido, sea pena prohibida o sea un trato punitivo, inhumano, degradante en los términos de la propia convención, ¿no?, internacional, no puede ser contemplado como una pena legal. Claro. Y además esto tiene que ver con la doble posición de garante que tiene el Estado y, por tanto, sus poderes, los poderes del Estado, en relación a las personas privadas de libertad. ¿Por qué? Porque cuando se impone una medida mediante la cual se envía una persona a prisión, la responsabilidad, la respuesta o la responsabilidad está en cabeza del Estado, que es quien ha tomado la decisión de privar a esa persona de libertad y debe garantizar no solo los derechos humanos generales que debe garantizarla a todos, sino también los derechos específicos que surgen de esa privación de libertad. Si vemos que hay un plus punitivo de dolor que se brinda en el marco de una prisión legal de un Estado de Derecho, el Estado se convierte en un doble garante y debe evitar que de cualquier modo se reconozca dentro del marco del Estado de Derecho una pena ilícita, pues si no sería ilícito el Estado. Claro. Por tanto, los órganos jurisdiccionales, tanto como otros órganos, deben pensar una forma de reaccionar frente a la pena ilícita para mantener el Estado y la vigencia de los derechos. Entonces, en ese sentido es importante que si la pena ilícita es el plus punitivo no permitido por las normas constitucionales y convencionales, el propio Estado recoge el guante y sea quien subsane esa situación que por su posición de garante debe hacer en función de que ha privado a esa persona de libertad. Y ahí creo que para que nuestro público televidente pueda tener muy claro la importancia de que se respete, me gustaría que pudiéramos poner algunos ejemplos. En la primera, en la Suprema Corte, hay un asunto de una mujer venezolana. Si nos pudieras compartir claro. los sí, hechos. Sí, claro. Recientemente la Suprema Corte ha empezado a desarrollar un poco más específica la incorporación de la perspectiva interseccional en su jurisprudencia, ¿no?, y en sus precedentes. Lo que dice la Corte es: tienes que observar cualquier capa de vulnerabilidad, cualquier arista que la pudo haber colocado a ella en una situación de desventaja, ¿no? Sí, sometimiento también. Por supuesto, no exclusivamente su condición de mujer, sino además la condición de ser extranjera, la condición de vulnerabilidad en la que de relación desigual de poder en la que se encontraba con la persona, con la otra persona condenada dentro de este mismo proceso penal, y otras vulnerabilidades que se pudieran sumar.
Y en el caso muy relevante de este asunto, le sugiero, nos puede compartir, es amparo directo. En revisión 2346 de 2023. Este es el asunto quizá más reciente, pero sin duda la Suprema Corte tiene otros asuntos relevantes en donde también se ha aplicado la perspectiva interseccional, la perspectiva de género interseccional. Y en Argentina, Gaby, ¿hay alguno que nos quisieras compartir? Sí, nosotros hace breve tiempo hicimos una investigación en la que relevamos una serie de fallos de la Cámara Federal de Casación Penal. La Cámara Federal de Casación Penal es el máximo tribunal penal del país a orden federal, previo a la Corte Suprema, que sería el control de constitucionalidad, pero exclusivamente penal, en donde analizamos distintas sentencias para ver si utilizaban la categoría de perspectiva de género interseccional. Y verdaderamente encontramos en el hallazgo unas 20 sentencias que podríamos decir tienen un trabajo de análisis interseccionado con perspectiva de género. En general, las capas de vulnerabilidad están vinculadas más a cuestiones de vulnerabilidades previas, en la mayoría de los casos, y muchos de esos casos también están vinculados a una situación de interés superior de niños y niñas, porque todas las mujeres que, bueno, fueron las que fueron a quienes se les aplicó la perspectiva de género interseccional, eran mujeres que venían de preexistencias de vulnerabilidades, mujeres pobres, con 6 niños. Aquí justo comento una sentencia de la Sala 1, que, bueno, puedo decir algunas cuestiones, pero voy a decir el número de la causa. Nosotros en Argentina, por una cuestión, testamos el nombre de las personas, sí. Entonces es la causa FSM 43816 de 2018, el incidente CFC 5, y en esta sentencia precisamente era una situación muy particular porque la mujer había sido víctima de violencia en múltiples ocasiones preexistentes a su ingreso a la detención. Estaba con una pena unificada de 8 años, que es una pena alta. En general no se han analizado casos de penas muy altas, las mujeres tienen penas más cortas. Este caso era un caso en donde había una unificación de penas en una pena de 8 años por 2 causas vinculadas al menudeo de drogas, y es madre de 6 niños, y además había quedado también, como señaló Michelle, en esa causa, podríamos decir, enganchada a propósito de una relación de opresión desigual con una de sus parejas, en las que terminó siendo consorte de causa y, bueno, fue criminalizada de ese modo. Los niños habían quedado bajo el cuidado de una abuela, pero con un desamparo económico, había como una múltiple capa de vulnerabilidades en ese sentido, y además a esa se sumó otra que es una perspectiva más de violencia, ya no necesariamente interseccionada, pero desde la mirada de la situación de violencia, pero también podría serlo, que fue el COVID. Entonces era una mujer que estaba en una prisión que, bajo los estándares del COVID, además se encontraba en situación de hacinamiento, no por el hecho real de hacinamiento, sino por la situación de COVID y la necesaria distancia que debían tener las distintas personas en el marco del cuidado preventivo de la pandemia. Y entonces hubo un planteo que hicieron los defensores vinculados a las capas de vulnerabilidades y las reglas de Bangkok, fundamentalmente, y las reglas de Tokio, explicando o solicitando una especie de morigeración de la pena, si no la libertad, en relación al interés superior del niño, pero también, sobre todo, vinculado a sus capas preexistentes de vulnerabilidad previo al ingreso a la prisión. Y a esto se le sumaba una nueva capa de vulnerabilidad, que es que ella se encontraba aislada en un pabellón por haber tenido conflicto con las demás internas de la unidad. Por lo tanto, en el término, digamos, carcelario, se denomina, estaba engomada 23 horas, o sea, 23 horas se encontraba aislada en su celda, lo que le producía un problema de salud mental muy importante, además. Bueno, el juzgado, digamos, de primera instancia rechazó el pedido sin tener en cuenta estas situaciones, y la Sala 1 de la Cámara Federal de Casación Penal, con integración de 2 mujeres juezas,
eso me parece que también es valioso decirlo, un hombre y 2 mujeres juezas, entendió que había sido mal aplicada el análisis de la solución del caso por no haberse tomado la perspectiva de género interseccionada y finalmente le otorgaron desde la casación, cosa que no es habitual porque suele ser con reenvío, directamente la morigeración y el arresto domiciliario. Este es un caso muy interesante. Y que además deja muy claro todas estas capas de vulnerabilidad que ya nos compartían ustedes. Nos queda muy poco tiempo, pero sí quisiera que nos pudieran compartir una última reflexión breve. Michelle ya nos hablaba de la importancia de que las personas juzgadoras tengan esta apertura, esta sensibilidad. ¿Darías algún otro consejo, sugerencia? Sí, bueno, creo que además de tener esta sensibilidad para observar las penas, los dolores de las personas, particularmente por razones de género y además por las razones de las que se ocupan los enfoques el enfoque interseccional, yo invitaría mucho a pensar un poco más allá de las reglas, ¿no? A pensar las directrices que nos otorgan los instrumentos internacionales y las propias normas jurídicas del sistema mexicano como puntos de inicio, como puntos de partida, particularmente me refiero a esto cuando se trata de principios, ¿no? Pensarlos como puntos de partida y a partir de entonces explorar un poco y agrandar un poco la imaginación con el único objetivo de garantizar efectivamente los derechos de las personas que se encuentran en esta situación, ¿no? Muchas gracias. En tu caso, Gaby, ¿alguna recomendación? Sí, acompaño esa sensibilidad, también con la profundización de estos estudios, ¿no? Estas categorías que me parece que son importantes para hacer una justicia más justa, ¿no? Una justicia más justa que pueda entender que en la diversidad hay una sensibilidad particular que se debe tener al momento de pensar el derecho, ¿no? Y esto me parece que es muy importante y que las categorías como la pena ilícita, las categorías como el prisma, el lente, la perspectiva de género interseccional, lo que nos permiten es eso, es llamarnos una sensibilidad que nos permita pensar que el derecho es transformación y reconocimiento de más derechos. Simplemente eso. Pues yo les agradezco a las dos profundamente porque ha sido una charla muy para reflexionar y también para retroalimentar lo que está sucediendo tanto en Argentina como en México. Michelle Gutiérrez, muchas gracias. Gabriela Gosís, muchas gracias también. Gracias. Y a usted, muchas gracias por su amable atención. Hasta la próxima.